Antonio Torres es artista, arquitecto y educador mexicano-estadounidense que explora expresiones y sensaciones a través de diversos medios y la práctica arquitectónica. Cofundó The Bitter Tank Farm junto con Michael Loverick como un lugar para experimentar con la física, la biología, los comportamientos y las emociones de nuestro entorno. Continúa creando proyectos entre el hogar de su infancia en la zona rural de Michoacán, en México, y la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Tiene una maestría en arquitectura de la UCLA y ha enseñado estudios de diseño y tecnología a nivel internacional. Recientemente ha construido una serie de proyectos muy extraños y muy lindos, 3 pabellones inflables, una piñata embarazada y exudante de azúcar, una colección de juguetes de peluche, una jaula para pájaros, un cuarto de cera, un ambiente comestible y un anfiteatro viviente, que estaría bueno que después un poco nos comente un poco respecto de esos proyectos. Y Antonio ha recibido, bueno, numerosos premios de arquitectura, incluido el premio Architectural League para jóvenes arquitectos en Nueva York, el premio de las nuevas prácticas AYA en Nueva York, y fue finalista en el concurso de arquitectos jóvenes del MoMA PS1 en 2015, y recibió la beca TED en 2013. Es un poco dar una presentación de Antonio, de su trabajo, y lo que están viendo de fondo son algunos de estos proyectos que les comentaba antes. Bueno, me presento brevemente. Yo soy Santiago Miret, codirector de la Maestría en Investigación Proyectual del Centro Poiesis, que es un centro de investigación radicado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, que dirige Jorge Sarkis y coordina María Laura Álvarez. Y este seminario, como habrán podido ver en los flyers y en las descripciones, trata sobre un tema en principio raro, podríamos decir, pero evidente y absolutamente contemporáneo. Nuestro espíritu es de simple curiosidad, imitando en algún sentido, salvando las distancias, las intenciones que tendría Charles Shanks cuando se vio rodeado de una serie de prácticas extrañas, alegres y juguetonas, a las que denominó arquitectura posmoderna, pero más importante, construyó categorías de análisis que permitieron introducirlas en el discurso disciplinar, que desde entonces eran ajenas, digamos, o por lo menos conflictivas con la disciplina. De modo similar, en la actualidad, y hace ya unos cuantos años, una tendencia hacia lo adorable, lo suave, y en definitiva lo cute, ha empezado a transversalizarse no solo en las escuelas de arquitectura, sino en prácticas efectivas de oficinas en todo el mundo. Ante tanta negatividad y especulaciones apocalípticas sobre la coyuntura que nos toca vivir, desde la Maestría en Investigación Proyectual nos gustaría enfocarnos en cuestiones menos urgentes, menos útiles en términos prácticos, pero posiblemente más importantes y valiosas para un devenir disciplinar que es cada vez más vertiginoso. Para no extenderme mucho más y para pasar a nuestro plato principal, voy a dar comienzo al pequeño diálogo que vamos a tener con Antonio. Les comento que la idea es que Antonio y yo charlemos un poco sobre su práctica, el devenir contemporáneo que propone la agenda del seminario, y sobre el final intentaremos construir esquemáticamente algún panorama respecto del futuro de estas prácticas en el contexto que propone este seminario, si es posible, y si no, aunque sea, pasaremos un buen rato. Bueno, mañana iba a tener lugar el día 2, en donde Federico Menichetti, profesor de la maestría, iba a dar el workshop, pero en realidad iba a decir lamentablemente, pero no es lamentablemente, es una alegría. No quiero decir nada, pero no vamos a tener el workshop mañana, no por nada grave, sino por todo lo contrario, porque es posible que pase algo muy lindo, pero sin decirles exactamente por qué, seguramente lo vamos a tener la semana que viene, en una sesión que ya volveremos a acomodar y les comunicaremos a todos los inscriptos el día y horario en el cual se va a llevar adelante. Así que estén atentos a los correos electrónicos que seguramente les vamos a escribir por ahí. Bueno, al final de esta conversación que vamos a tener con Antonio, que estimo llevar unos 20, 30 minutos no más, podrán hacer preguntas los presentes,
levantando la mano. Fíjense que abajo en sus pantallas hay un iconito en el cual pueden levantar la mano. Lo que sí les pido, por favor, es que levanten la mano solamente si tienen una pregunta, que no levanten la mano todos, sino que levanten la mano cuando tengan formulada una pregunta y se les va a habilitar el micrófono para que la hagan. ¿Ok? Más o menos se entendió, Antonio, más o menos lo que dije, ¿te pareció bien? Hay cosas Muy que bien. estuvieron fuera de lugar, ¿no? Okay. No. Bueno, entonces vamos a empezar con esto. Voy a hacerte la primera pregunta. La idea de las preguntas es que están organizadas de manera tal que en un principio empecemos conociéndolo un poco a Antonio, que nos cuente un poco sobre su práctica, y progresivamente vamos a ir avanzando, si todo sale bien, en la problemática más general y global del problema de lo Qt en arquitectura. Algo que aparece, Antonio, repetidas veces en tu práctica, es la palabra placer. Nos gustaría saber si podías expandir un poco esta idea, a qué te referís exactamente con esa palabra, y si tiene algún tipo de relación con la idea que plantea este seminario, que tiene que ver con esa arquitectura que es placentera en un sentido como adorable, o en un sentido mucho más próximo a sentimientos que quizás la disciplina arquitectónica no está muy familiarizada, ¿no? Sobre todo me interesaba una categoría que vos trabajás en tu práctica, que es la categoría Davis. Me pareció particularmente interesante. No sé si podés hablar un poquito de eso. Ah, sí, claro. Pues, bueno, primero que nada, muchas gracias por la introducción. Para mí, vaya el término, ¿no? Es un placer de nuevo estar aquí conversando primeramente aquí con Santiago, pero pues no puedo ver al resto de los participantes, pero me imagino que están ahí. Yo creo que no me está mintiendo y realmente hay más de 70 participantes, Sí, pero 91 bueno, ahora. 91, muy bien, excelente. Pero bueno, nada, agradecer la oportunidad no sé, platicar, de llevar mi trabajo o el trabajo de Bittertang a esta parte de Latinoamérica. Yo creo que también quiero recalcar que llevamos 10 años, o sea, esta conversación entre igual Michael, mi socio, mi acompañante en este viaje, comenzó hace 10 años, ¿no? Con ideas y conversaciones en la ciudad de Nueva York, donde realmente intentábamos buscar una manera quizás más interesante para nosotros desde el punto de vista personal, en cómo abordar la arquitectura, ¿no? Los dos estábamos en un punto donde acabamos de terminar la maestría, 2008 se desploma la economía, no solamente en Estados Unidos, pero hay una ola también un poco más global. Entonces, estos cambios permiten quizás tener este tipo de espacio o necesidad para replantear los intereses, ¿no? De replantear quizás la educación y el conocimiento que de repente uno adquiere en el transcurso de la carrera en arquitectura, ¿no? En nuestro caso fue durante la maestría donde descubrimos que nos interesaba pensar un poco más en proyectos o en arquitectura que digamos que no lo habíamos puntualizado como placentera, pero proyectos y por ahí estilos o movements, ¿no? De la arquitectura a través de la historia que ponían
el cuerpo humano, por decirlo de una manera, como el principal actor en espacios arquitectónicos. Para contestar tu pregunta más directamente, yo creo que ahora podemos definir el placer dentro de la arquitectura, primeramente porque es algo que nos debe de causar placer. Es decir, primero que nada tenemos que entender que la arquitectura, hacer arquitectura, pensar en arquitectura, dibujar arquitectura, hablar de la arquitectura, nos tiene que causar placer. Lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Que es dejarlo quizás un poco lo que teníamos planteado o agendado o dejar un poco la rutina y sentarnos alrededor de nuestras pantallas para tener una conversación sobre la arquitectura, porque eso es placentero, ¿no? Yo creo que adentrándonos más en el trabajo, para nosotros es importante que nuestro trabajo pueda hacer que la gente tenga reacciones y comportamientos que quizás nunca se imaginaron que iban a poder tener o que la arquitectura les iba a poder brindar, ¿no? Y eso creo que comienza para nosotros a definir por qué es importante tener estos términos, tener estos conceptos como quizás como algo más de punta a la hora de comenzar a proyectar, a generar ideas. Yo creo que también históricamente el arquitecto se convierte en un personaje, digamos, muy sufrido, ¿no? Históricamente el arquitecto siempre es el que nadie lo entiende, el que su arte no es apreciada. Entonces, no sé, quizás también tratamos de deslindarnos un poco más un poco de esa y plantear el proceso arquitectónico, la disciplina de la arquitectura y quizás en el proceso un poco más la práctica de la arquitectura hacia en algo que se pueda convertir en cuestiones más placenteras. Había otra parte en la pregunta, creo que tenía que ver con... Uy, ahí te estamos perdiendo, Antonio. A ver. Bueno, a ver, por ahí si se vuelve a conectar. Lo perdimos por un momento. Bueno, mientras tanto, a ver, podemos ver algún comentario. No, bueno, de paso aprovecho a comentarles que ya veremos cómo se reagenda el workshop de mañana. No es nada grave lo que pasó, al contrario, seguramente es algo muy lindo, pero no sé si estoy autorizado para decirlo, así que vamos a tener que esperar. Pero seguramente, o sea, sin duda, ese día, ese workshop, se va a llevar a cabo. Así que en eso no tengan problema. No, Alexander Sarazán, no lo puedo decir, lamentablemente no lo puedo decir. Por ahí lo puedo decir, pero por las dudas mejor no decirlo. Ahí está volviendo Antonio. Son cosas que pasan en la televisión en vivo, hay que tener paciencia. Ahí está Antonio, ¿me volviste? Sí, no sé qué pasó, de repente, pum, se cayó el sistema. Sí, no pasa nada. No, estabas preguntando por la segunda parte de la pregunta, que tenía que ver con la categoría Babies de tu práctica. No sé si podías
comentar un poco Sí, al respecto. sí, claro, quizás un poco breve, en breve. Bueno, quizás se escucha raro, ¿no? De repente poder insertar este término dentro de la arquitectura y especialmente sin tener imágenes enfrente de ti donde Sí, puntualizas o quizás colocas un poco más el concepto, pero nada, basta con hacer una breve investigación y nos damos cuenta que la figura del bebé o el querubín, ¿no? Estas criaturas, por decirlo de una manera, han sido parte de no solamente la arquitectura, sino el arte, la moda, en literatura, y creo que eh, quizás antes no se había puesto como o interrogado el porqué del uso de estos personajes, de estos cuerpos dentro de edificios. Se utilizan de diferentes maneras como elementos arquitectónicos, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy interesante poder escribir este ensayo en el 2010, donde comenzamos a hablar no solamente de la importancia de estos personajes históricamente, sino empezar a quizás entenderlos también a través de su morfología, entender el concepto de la anatomía, de cómo a través de la historia y en diferentes periodos, estos personajes iban cambiando, iban convirtiéndose de repente en personajes donde asumían o personificaban roles de un humano quizás ya desarrollado, y en otras ocasiones se manifestaban como criaturas que promovían el humor, que alivianaban un poco más los espacios, que se utilizaban como elementos simbólicos. Entonces, por aquí esta imagen que se está viendo en la pantalla es un proyecto que fue parte de una colección de muñecos que desarrollamos, donde justamente comenzamos un proceso quizás más material y más físico al interrogar estas formas formalmente y materialmente con el proceso de los muñecos de peluche. Es decir, cómo comienzas a desarrollar cuerpos que de repente tienes que pensar en el patrón en dos dimensiones, pensar tectónicamente cómo los vas a estructurar y presurizar para que tomen esta volumetría, ¿no? Entonces, esto abrió toda una serie de cosas muy interesantes que nos llevaron a desarrollar proyectos en los próximos 2 años, donde ya estábamos insertando o ya estábamos ocupando estos peluches, por decirlo de una manera. Entonces, para regresar al punto, los bebés fue un enfoque, una investigación, digamos, histórica, pero rápido se convirtió en procesos de imaginación y métodos para el diseño o el proyecto arquitectónico. Bien, excelente. ¿Y qué recepción, digo, no solo esta producción, de este proyecto, de esta investigación, sino en general, o quizás, no sé, puedes contar un caso puntual, ha tenido tu trabajo en los distintos contextos? O sea, nosotros sabemos que estás en el contexto de la academia, en UIC, Chicago, con Somol, que es como una figura que destaca en general en el campo de la disciplina. Pero, ¿qué recepción ha tenido en el campo de la academia, en el campo profesional, en los contextos del arte en donde te has movido, que has participado en exhibiciones en museos?
y has ganado premios en distintos contextos. Digo, en relación a esto que decías antes, de que hay como una visión del arquitecto como un tipo sufrido, un loco al que nadie entiende, pero pareciera ser como que tu producción tiene como una proximidad con, con el usuario que no tiene que ver con lo funcional, que no tiene que ver con que las cosas sean, no sé, sean útiles, sino más bien como que apela a un tipo de necesidad que tiene que ver, bueno, justamente con lo que decíamos del placer, pero que apela a sensaciones que tienen que ver con otros aspectos que la arquitectura no está acostumbrado a tratar, ¿no? Sí, sí, bueno, en general bien. Yo creo que para empezar esta parte de la conversación, he tenido la fortuna de por ahí encontrar gente o realmente ver la necesidad que existe eh, y el hambre, ¿no? Para las nuevas ideas en la arquitectura. Mucha gente apoya lo raro, les mueve encontrar ideas novedosas. Yo creo que esa parte no ha sido muy difícil. Por otro lado, yo creo que también hay que, quizás se tiene que explicar un poco que para nosotros no ha sido importante enfocarnos en la creación de arquitectura permanente o suscribirnos a las ideas de que solo la arquitectura que hace algo tiene méritos o solo la arquitectura que funciona o resuelve problemas sistemáticos es importante o quizás no nos interesa pensar en que solo la arquitectura, no sé, sustentable, donde el valor agregado es la certificación que se le otorga y no las cualidades que desarrolla. Entonces, creo que tuvimos la fortuna, o me siento afortunado de haber podido dejar esas nociones atrás durante el proceso de terminar mi maestría, y desde allí, pues quizás te sientes un poquito liberado y de repente comienzas a encontrarte con gente a los que igual se les puede llamar los viajeros que te acompañan, ¿no? Como de repente ya empiezas a encontrar grupos o gente que les interesa su trabajo, a ti te interesa su trabajo, entonces se convierte en algo donde pues se va haciendo, ¿no? Se va moviendo, se va cosechando, se va desarrollando. Y yo creo que el truco o lo difícil es ser consistente con el trabajo y poder lograr o hacerse uno su propio espacio, no sé cómo se diga, un nicho desde donde se pueda seguir explorando y disfrutando del trabajo. Entonces, obviamente, la parte que me toca hacer a mí es trabajar en estos dos contextos, Estados Unidos y México, obviamente dos culturas muy distintas, en cuestiones arquitectónicas, la cultura de la arquitectura en México también se entiende muy diferente, la disciplina. Yo creo que en México hay un interés más por entender la arquitectura a través del edificio, ¿no? De construir, y en Estados Unidos de repente encuentras que la disciplina de la arquitectura, la conversación de la arquitectura no es tan enfocada en el producto o en qué haces, sino quizás un poco más cómo lo haces, ¿no? Entonces, esas partes yo creo que son interesantes, pero sí, o sea, eh, eh, quizás uh, de repente la gente no entiende si este trabajo es arte o es arquitectura. Por ahí tienes que explicar eso. De repente la gente de hecho la gente la gente que le ha tocado interactuar, digamos, en Nueva York con estos proyectos que nos ha tocado construir,
y que han sido insertados, de hecho, en espacios públicos en Manhattan, ha sido como una de las consecuencias más productivas para nosotros, realmente. Es ver lo que realmente la gente hace con este tipo de trabajo, ¿no? Por ahí hay una foto donde la gente ha lambido nuestros proyectos, la gente ha abrazado el proyecto, o sea, la gente se ha perturbado por nuestro trabajo y eso también tiene valor, o sea, no todo el tiempo vas a satisfacer a todos, entonces que tú puedas causarle una reacción visceral o una reacción más adentrada al qué chingados es esto, es también muy importante y de suma valor para el trabajo. Está bueno, sí, sí. Bueno, si querés, podemos avanzar un poco más en el plano de la generalidad y de a poco, digo, recién hablabas de que habías podido, en los últimos años de tu maestría, habías podido empezar a entender qué quería decir liberarse un poco de algunos, supongo, prejuicios que la disciplina impone casi por defecto. Y te quería consultar respecto de los modos de representación, que pareciera ser que los últimos, no sé, la última década, si se quiere, los avances en materia de software han sido tan grandes, no tanto quizás, o no tan importante respecto de la potencia de las herramientas, sino más bien, la pregunta va referida a la accesibilidad, como que cada vez es como más fácil acceder a formas de representación que quizás, no sé, en los años 90 o antes, solamente eran algunos freaks que sabían programar o que sabían, no sé, usar algunos programas que recién emergían en el mercado o incluso ilegalmente, o incluso importando tecnologías de otras prácticas, como el cine o la animación. Pero ahora, hoy en día, como no sé, con Rhinoceros, Grasshopper, el 3D Max o renderizadores como el Corona, que son muy intuitivos incluso de usar, lo que te quería preguntar si vos ves esto como, digamos, esta idea de poder hacer diagramas sin la necesidad de preguntarse seriamente qué es un diagrama o preguntarse seriamente de dónde viene la teoría de sistemas y cosas por el estilo, que no sé, por lo menos a mi generación nos parece muy importante, pero hoy en día pareciera ser que no es absolutamente necesario poder tener ese conocimiento teórico como para poder producir imágenes o incluso proyectos que casi como que trascienden esas ideas. No sé si esto lo ves así o en qué niveles lo puedes percibir, si te parece algo positivo, si tiene que ver con una especie de tendencia pasajera o es algo que paulatinamente va a ser de la disciplina algo menos, no sé, como cartonado quizás. Bueno, yo creo que algo importante, no, quizás debemos, o ya se entiende, o quizás ya hay un entendimiento sobre esto, pero el punto es, la arquitectura ha estado o ha sido dominada por lo digital en los últimos 20 años. Es decir, los últimos 20 años ha sido mucho de la conversación de la arquitectura ha sido sobre estos cuestionamientos tecnológicos y más, para ser más puntual, con lo digital. Yo creo que cuteness, por decirlo así, necesita de ambos mundos. Yo creo que para nosotros, o el trabajo de nosotros, ha intentado quizás utilizar el software o los softwares como herramientas para poder conectar el mundo físico y lo digital. Es decir, para nosotros es muy importante seguir
y seguir operando bajo quizás métodos más análogos, más tradicionales, que tienen que ser físicos. La materialidad es extremadamente importante en nuestro trabajo, y si estamos hablando de poner, ¿no?, un objeto o un elemento arquitectónico enfrente de personas, yo creo que se tiene que tener un alto entendimiento de las cualidades, de los materiales, de cómo va a ser el comportamiento de estos materiales a la hora de ser interactuados, ¿no? Y yo creo que el software te puede simular, te puede representar, y a nosotros nos continúa ayudando bastante en estas cuestiones, pero yo creo que en algo que hemos aprendido bastante de construir este tipo de proyectos suaves, con características que realmente tienen que ver con proyectos que no se quieren sostener. O sea, si hablamos de algunos otros proyectos que no se muestran en estas imágenes, pero los participantes pueden ver en la página, cuesta trabajo encontrar las técnicas y los métodos para dejar estas estructuras o estos espacios o terminar la aplicación de la materialidad con la cual realmente estás creando una serie de sensaciones que sin ellas, sin la experiencia física, sin estar en estos espacios, el teatrito se cae, ¿no? Entonces, creo que para nosotros es importante reconocer la importancia de lo digital, la importancia de los softwares, pero estrictamente como herramientas, como lo planteas quizás un poco en la pregunta, para la representación, ¿no?, o para el entendimiento del proyecto. Pero el valor, lo importante para nosotros es el proceso físico, cuando se llega a elaborar toda esta serie de cuestionamientos que realmente te hacen y cambian los proyectos o hacen que cambies la manera de entender estas formas, ¿no? Por ejemplo, los inflables. La idea para nosotros de trabajar con inflables era quizás era un poquito más inmediata, ¿no? A Michael y yo vivíamos en un departamento muy pequeño en Nueva York, prototipar proyectos o ideas tenía que ser un espacio muy reducido, entonces inflar y desinflar algo era un proceso como muy, muy rápido, ¿no? Entonces ahí y surgió de los muñecos de peluche, etcétera. Entonces esa parte esa exploración física nos llevó a elaborar toda una cuestión de técnicas para desarrollar esta serie de proyectos con una materialidad muy quizás específica y única, porque a esa materialidad se le habían asignado o habíamos podido asignar ciertas sensaciones y cualidades extremadamente interesantes desde nuestro punto de vista, ¿no? Como texturas, colores, olores, etcétera. Digo, ahí no sé si contesté directamente la pregunta, pero sí, a lo digital, cuando se puede mezclar con lo análogo y cuando ese mundo digital te puede producir cosas, elementos arquitectónicos, materialidad física. Sí, de hecho, yo creo que eso, lo que decís, está bueno porque es como, me lleva a la siguiente pregunta que te quería hacer, que tiene que ver con la posibilidad de encarar una cuestión que parece como una tontería, que es pensar que uno se puede enternecer o generar algún tipo de relación que vaya más allá de una cuestión intelectual o meramente abstracta con el proyecto, y que en realidad
uno cuando está buscando o modelando tridimensionalmente, en realidad está pensando cómo eso se materializa y cómo en definitiva se puede convertir en un objeto en el mundo. Y en ese sentido, por ahí la pregunta que quería hacerte era, digo, porque hay como una especie de, uno podría decir que a grandes rasgos que, no sé si la gran mayoría, pero una buena parte de la arquitectura o de los arquitectos ven como con algún tipo de como cierta reticencia a la producción de imágenes como las que estamos como ponderando en este seminario, y algunos lo hacen con justa razón, porque, no sé, digamos, ciertas arquitecturas se producen simplemente por el hecho de que son una tendencia, o son una moda, o es fácil de hacer. Entonces, te quería preguntar si vos es posible construir esa diferenciación respecto digamos, que este tipo de práctica no sea simplemente una moda o una tendencia, sino que digamos, la disciplina realmente pueda hacerse cargo de este tipo no sé, no lo llamaría estilo, pero este tipo de producciones, como poder hacer que, así como en algún momento la arquitectura se hizo cargo del landscape, que es un territorio bastante ajeno, quizás también hacerse cargo de sensaciones y experiencias materiales de las cuales estamos un poco extrañados, digamos, somos como un poco distantes, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, yo creo que la cuestión de tendencias o estilos, o si esto es una tendencia pasajera, no, yo creo que para mí, digamos que no lo pienso tanto, o sea, no, creo que por ahí, no sé, no tengo tanto tiempo como para estar pensando en esas cuestiones un poquito más amplias, porque me interesa más divertirme con las ideas, con el proceso del diseño arquitectónico un poco más. Pero no sé, yo creo que regreso a lo que comenté al principio, donde es importante, yo creo que ser consistente, ¿no? Yo creo que es importante realmente desarrollar trabajo y quizás algo que comienza a englobar, ¿no? Estas ideas con un poquito más, que tengan un poquito más de arco, más de proyección, que le pueden ayudar a uno como diseñador o como arquitecto a mantenerse interesado en la exploración de estas ideas, de estos conceptos, como la suavidad, ¿no? Como lo táctil. De hecho, ahora me encuentro investigando el otro sentido que yo creo que la arquitectura no ha tenido tanta exploración, que es y es el placer del taste. Perdón por el Spanglish. ¿Ah? El gusto, ¿no? De poder, si realmente existen maneras de poder tener una experiencia arquitectónica a través de la boca, y lo que incluye todo este órgano, ¿no? Que se convierte parte de otro sentido. Entonces, para mí es muy fácil relacionarlo con todo toda esta serie de ideas locas, ¿no? Que quizás hemos podido construir, pero es importante mantenerse consistente. Yo creo que el tiempo lo dice todo. 10 años no pasan, no pasan de más, y aquí estamos, ¿no? La otra cuestión es de que siempre va a haber maneras de que la disciplina se transforme, evolucione, ¿no? Yo por ahí veo compañeros que respeto bastante, estos viajeros que nos han estado acompañando, que ahora firmas, y por ahí quizás pude ver en la revista de Antagonismos a la práctica de Jan Ayata, ¿no? Donde ahora ya hay prácticas que están completamente adentradas en el triple O, ¿no? En el Object Oriented Ontology,
hay otros que están con el FO, hay otros con el PO, o sea, ya no sabemos cuántos O's se necesitan para, no sé, justificar ciertas, ciertas tendencias, por decirlo de esa manera. Entonces, no sé, no soy quizás la persona más adecuada para tampoco criticar, pero tampoco como decir, no, esto va a ser de lo que se va a hacer. Yo creo que algo muy importante está sucediendo, ¿no? Ahora que nos ha tocado estar encerrados o en esta orden de mantener distancia social. Yo creo que por ahí vamos a ver que lo que nos ha tocado vivir a nivel global en el último mes va a tener repercusiones completamente sistemáticas en cómo entendemos la necesidad física que que se necesita como para mantenernos sanos, ¿no? Entonces, esas ideas que comienzan o estas fracturas, ¿no? Como más sistemáticas, van a tener repercusiones arquitectónicas y culturales, obviamente, ¿no? Bueno, excelente, Antonio. En realidad tengo un montón de otras preguntas, pero siendo 8 menos 10, si querés, podríamos abrir a preguntas. Me parece que, no sé, si te parece bien, si me das el ok, Claro. Sí. y abrimos algunas preguntas. Así que este es el momento para los participantes que quieran hacer una pregunta. Pueden levantar la mano y les damos la palabra para que les abrimos el micrófono para que le hagan una pregunta a Antonio o en general al tema que estamos tratando. Bueno, ahí hay una pregunta de Irene. Adelante, Irene. Hola, Irene. Tenés que habilitar tu micrófono, pero ya estás habilitada para hablar. A ver, ya Ahí está. estás. Ahí te escuchamos. Ya, genial. Nada, primero quería justo lo que estaba hablando respecto a las épocas de pandemia, que se parece mucho a lo que apareció con lo kawaii en Japón, ¿no? Que viene en una reacción post-Segunda Guerra Mundial, donde, claro, todos estaban volviendo locos, súper depresivos, porque han pasado un periodo de tanta tristeza que de pronto tienes que regresar a la ternura para encontrar sanidad humana. Entonces, me parece, o sea, desde tu perspectiva, cómo esta arquitectura cuteness se va a ajustar también al nuevo entorno donde probablemente quizás no vamos a poder ni siquiera tocar piezas de arte, ¿no? Yo me acuerdo, me hace muy parecido a la arquitectura que hace las piezas de Ernesto Neto, que son como sensoriales y tú puedes tocarlas y tirarte encima y si quieres lamerlas, pero de pronto ya no vamos a poder hacer eso, ¿no? Pero sí creo que hay una necesidad, porque todos estamos como que un poquito muy funcional, al menos acá en Perú, la crítica ahorita que se hace de arquitectura, todo es como, ¿cómo vamos a sobrevivir? Y a veces es como, ok, fácil sí sobrevivimos, pero buscar también estas líneas no tan racionales, ¿no? Yo creo. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, yo creo que el aceleramiento con el que tuvimos que reaccionar, yo creo que nos tiene todavía como en una especie de ¿cómo se dice? De resaca, ¿no? Y yo creo que nos va a costar tiempo, ¿no? Volver a procesar o poder procesar todos estos cambios, pero en ese aceleramiento yo creo que algo que sí tenemos muy claro es que hemos podido quizás entender todos a nivel global es la necesidad y lo social que somos como humanos, ¿no? De estas ideas neoliberalistas, ¿no? De donde no es tan importante la necesidad individual, sino, no es tan importante como la idea colectiva, sino es como lo que estás haciendo tú y
así, yo creo que ya fueron un poco más, como esto lo ha traído a la luz, y yo creo que desde ahí vamos a comenzar un cambio donde quizás hasta este tipo de arquitectura va a tener que ser repensada en formas en las cuales se puede seguir teniendo el placer sin la necesidad de ser tan literal. Y yo creo que ahí es donde entra un poco el trabajo que hemos estado haciendo en la última década, es en cuestiones arquitectónicas, ¿no? Estas ideas del modernismo, de centrarse en las figuras abstractas, en las geometrías abstractas. Para nosotros ha sido bien interesante jugar digamos que con lo opuesto, que es ser más literal con las geometrías. Es decir, ¿por qué no hacer un pabellón o un espacio arquitectónico que tenga cualidades de animal, ¿no? Porque eso causa ciertas sensaciones. Obviamente, si tenemos mascotas, es quizás algo que nos está ayudando, entonces, esta relación que tenemos no solamente con el entendimiento arquitectónico de humanista, quizás tenemos que empezar a entender que también somos parte de un ecosistema, de un sistema un poquito más amplio, donde los animales tienen que juegan un valor muy importante, las plantas. Y yo estoy hablando de esto en cuestiones arquitectónicas, es cómo comienzas a mover y crear espacios arquitectónicos donde haces un mashup, ¿no? de elementos arquitectónicos, objetos humanos, animales, plantas, etcétera. Y yo creo que, no sé, se me hace muy interesante esa parte. Sí, me gusta la pregunta porque además es como, digamos, todas estas preguntas que ahora el mundo se está haciendo respecto de cómo van a ser los lugares sociales o los lugares comunes de los edificios, cosas por el estilo, cómo los edificios van a ver a la ciudad. Es lindo pensar que vos venís haciendo esto de antes, sin pensar en un accidente global, digamos. Vos lo que estás, de alguna manera, uno que ve tu trabajo podría decir que lo que Bitterfan está haciendo es hacer que lo social se construya, digamos, se construya a través de la arquitectura, ¿no? Como la gente abrazando los inflables o tirándose arriba de los peluches, digamos, quizás esa es una forma de sociabilidad que no es desconocida, que está siendo explorada hace tiempo ya, y vos sos un claro referente respecto de ese tema, y me parece que puede ser una alternativa alegre al problema, entre comillas, del distanciamiento social. En realidad, un distanciamiento social puede ser un acercamiento por medio de la arquitectura y por medio de elementos y elementos arquitectónicos que nos vinculen. Es linda la pregunta que acá está haciendo Luis Vargas, que en un momento vos comentabas que lo de la diferencia entre arte y arquitectura. Dice, ¿hasta qué punto puede considerarse como arte y arquitectura lo que haces? Como, es un poco, ¿existe una diferencia? ¿Es necesario enunciarla? ¿Qué es exactamente el arte y la arquitectura? ¿Importa? Digamos, ¿es relevante todo esto? Por ahí, no sé si puedes hablar un poquito de eso. Sí, no, yo creo que a la pregunta de la relevancia, yo creo que no necesariamente tiene que ser relevante que hablar si es arte o arquitectura, ¿no? Yo creo que como arquitecto, como yo me considero arquitecto, entonces lo que yo hago y como yo lo veo es arquitectura, ¿no? Por ahí, sí sí, quizás por ahí podemos ampliarlo un poquito más a quizás entenderlo como trabajo que es
multidisciplinario, ¿no? Que sí depende de referencias, de artistas, que sí depende del trabajo que se está haciendo dentro del arte contemporánea y el arte a través de la historia, ¿no? Hay bastantes artistas, amigos y colegas y artistas reconocidos a los cuales respetamos bastante. Se mencionó Ernesto Neto, que para mí es una figura enorme. Y yo creo que va más por ahí, ¿no? Yo creo que más que darle el valor a cómo lo defines, es quizás darle más valor a cómo puedes mezclar o importar o relacionar estas tendencias, por decirlo de esa manera, o estos artistas con los cuales el trabajo se identifica desde un punto de vista de sensibilidad, ¿no? La sensibilidad del diseño, la sensibilidad del arte, del artista, de los materiales, hablamos de las tecnologías, ¿no? Yo creo que esas son las cosas que le dan valor, desde mi punto de vista, a proyectos que quizás hacen hacer este tipo de preguntas o este tipo de cuestionamientos. Pero en pocas palabras, para nosotros es muy importante la influencia que tiene el arte en nuestro trabajo. Excelente. Bueno, acá hay más preguntas. Por ahí no lleguemos a responder a todas porque hay muchos levantando la mano, pero en principio vamos a darle la palabra a Fiorella Bacchiarello. Ya podés activar tu micrófono. Ahí está. Sí. Hola, yo quería preguntar, porque viendo las formas finales de las obras que hace Antonio, o sea, y él recién en la pregunta anterior hacía alusión a que se basan como en un mashup de humanos, plantas, animales. Bueno, hoy también mencionaron el tema de los babies, y vos dijiste que se basan como en la morfología, en la anatomía, y cómo eso puede ir cambiando. Entonces mi pregunta en relación a eso es cómo es el proceso desde el entendimiento de una forma o de una morfología, anatomía o lo que sea, hasta llegar al producto final, o sea, la forma final. ¿Cómo sería ese proceso? Muy bien. No, excelente. Muchas gracias por la pregunta. Por ahí hay algunos proyectos en nuestra página o quizás en esos que se están mostrando ahora, pero para nosotros ha sido muy importante envolver los proyectos que quizás se adentran más a conceptos de materia biológica, o quizás a los proyectos que tienen que ver más con este mashup entre la arquitectura, el paisajismo, digamos, las plantas, todo el mundo material, el mundo natural, perdón. Y creo que lo importante es dejar que los proyectos comiencen a tener su propia vida, ¿no? Y yo creo que esto va a la pregunta quizás de cuando se comienza un proyecto y cómo se termina. Uno de los primeros proyectos que desarrollamos fue un proyecto especulativo donde se planteaba soltar, ¿no?, estas orbes hechas de gelatina, o un muro de gelatina. Entonces estaban huecas a su interior. Se puede imaginar una esfera hueca y su muro es de gelatina y la sueltas en el mar. La idea era, no sé, convertirlo en una especie de granja para peces, donde al interior tú podías mantener esta granja, y al exterior se convertía en un arrecife artificial, ¿no?, donde estabas alimentando, fomentando vida en ambos lados del muro arquitectónico, como nosotros lo entendemos. Y esa idea, de hecho, continuó siendo parte de estas exploraciones, y en el 2014 tuvimos la oportunidad de construir un anfiteatro al aire libre en un suburbio, en un pueblo cerca de aquí de Chicago,
donde construimos este anfiteatro que se convirtió en una estructura que tuvo su funcionamiento, se desarrolló, es el segundo ahí del ese, y al final, cuando se dejó de usar el anfiteatro, que nada más su función era servir por un verano, todo se hizo una composta, ¿no? Entonces, quizás puedo contestar la pregunta más por ahí, ¿no? ¿cómo tienes un bebé, desde hasta un modelo digital, lo llamamos un digital baby, bebé digital, que de repente tienes que dejarlo que tenga su propia vida, y por ahí va cambiando y se va desarrollando. Y eso es algo que para nosotros se nos hace muy interesante también, es construir ese tipo de proyectos que tienen su ciclo, ¿no? Donde algo puede tener funcionalidad o uso, y de repente se regresa a la nada. Excelente. Un par de preguntas más y ya vamos cerrando, así esto no se hace demasiado largo. De paso, aprovecho de nuevo para renovar mi agradecimiento a Antonio, la verdad, muchas gracias por todo lo que está respondiendo, está siendo como muy generoso. No, Así pues, que no. muchas gracias. Ahí Julieta Eses tiene una pregunta. Podés activar tu micrófono y preguntar, Antonio. Hola, ¿me escuchan bien? Hola. Perfecto. ¿Qué tal? Mi pregunta es, en base a que hablamos de lograr que la gente tenga reacciones o comportamientos frente a lo que se crea, ¿no? Y quiero saber si existe en el inicio del proyecto determinada intención en cuanto a la sensación que se quiere generar, o sea, si hay una intención fuerte que es la base que se busca en los usuarios, o si es algo que viene posterior y que va a suceder con el resultado final, y que no va a ser algo único, sino que van a ser una multiplicidad de variantes según lo que cada persona vaya a experimentar. Entonces, si se persigue generar una sensación, o sea, una experimentación que va a derivar en esas sensaciones. Muy bien. Muy buena la pregunta, porque yo creo que es difícil, bueno, perdón, voy a tratar de abordar la pregunta más directa. No, o sea, es decir, no intentamos prescribir la experiencia en el proceso, pero es extremadamente difícil, no sé, de repente llegar a no prescribirlo, y de repente la gente se sorprende y quizás hace lo que no querías que hicieran, o quizás hacen algo completamente que, aunque lo hayas intentado prescribir, no lo hubieras, no sé, concretado. Entonces, ese proceso es un proceso de iteración, ¿no? Es decir, de generar diferentes esquemas donde vas desarrollando, digamos, una experiencia, pero al final yo creo que cuando se lo pones enfrente a la gente, tienes que convertirlo en cómo lo relacionas alrededor del todo el entorno. Es decir, no, el hecho de que construyas un muro comestible y que alguien lo entienda como un muro comestible no significa que a alguien le vaya a causar interés por probarlo o lamberlo. Sin embargo, si generas un muro comestible, y diseñas el entorno que va a ocupar este entorno comestible, quizás el entorno es lo que va, la atmósfera, el ambiente, ¿no? El mood, es lo que va a hacer que la persona
pues las personas puedan tener no la experiencia que tú desees, sino una experiencia que sea más novedosa para ellos. Y creo que ahí es donde está el trabajo, porque, y este ha sido un cuestionamiento, o sea, esta pregunta ha estado más bonita que en esta versión, como me lo preguntaste, porque siempre surge las preguntas. La más fea es, ¿esto es quiche o qué? O sea, como que no hay otra manera de entenderlo más que lo único que quieren causar es, no sé, como atención o realmente tiene un valor. Y yo creo que es importante tener eso en mente, ¿no? A la hora de crearlo, porque a mucha gente que no le gusta que le digas lo que tienen que hacer. Y de hecho, yo puedo argumentar que hay mucha arquitectura que intenta hacer que la gente haga algo que no quiere hacer. Totalmente. Está bueno eso. Bueno, la última pregunta de la noche, ya siendo más de las 8 y además a Antonio ya se le acabó el Malbec. No, acá. María, ¿hay más? Estás muy preparado. Bueno, voy a darle la palabra a María Laura Álvarez para que haga la pregunta. Ahí, si activas tu micrófono, vas a poder hablar, María Laura. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Hola. Sí, muy bien. Te quería preguntar un poco en relación a lo que decías recién, de lo kitsch. A mí, la postura tuya de apelar a lo feliz y a lo sensible me remití un poco al surgimiento de algunas categorías estéticas allá lejos en el siglo XVIII, por ejemplo, lo pintoresco en oposición a la belleza clásica. Y en ese momento también es como que se empieza a atender a las estéticas de la recepción. Te quería preguntar si vos encontrás alguna vinculación de tu obra con la idea de Folies, que tengan que ver con esta mezcla, ¿no? Vos hablaste de mashup, me hizo acordar, o sea, un mashup moderno, ¿no? Lo tuyo, pero a esas mezclas que se hacían de estilo y de estos objetos. ¿Encontrás alguna relación con eso o es un delirio? No te preocupes, no es un delirio. Es algo que yo creo que sí hay trazos muy claros o muy rectos en el trabajo, especialmente con el, digamos, con el globo del siglo XVIII, donde, no sé, por ahí también hemos escrito un poco sobre no solamente nuestro interés por el rococó, sino la intención de intentar revivir un poco ese periodo que, pues, hasta cierto punto sigue siendo menospreciado por la arquitectura tradicional, y por ahí creo que mencionaste el clasicismo, ¿no? Yo creo que más que nada el nuevo clasicismo o el neoclasicismo fue el que tuvo el interés por terminar las tendencias y el trabajo del periodo del rococó. Entonces, sí, hay mucho interés y hemos hecho investigación sobre ese periodo del siglo XVIII, especialmente con los folies. O sea, en cuestión de placer, en este periodo de la historia, fue donde se desarrolló y digamos que se concretaron mucho de lo que ahora entendemos como entretenimiento. El casino, que no fue obviamente inventado durante el Rococó, pero fue creo que 2 siglos antes del 16 en Italia, pero en el Rococó se acogió esa idea de estos salones enormes donde la gente iba a disgustar, a platicar, a conversar, a apostar, ¿no? A tener
toda una serie de convivencias que tenían que ver con deseos intelectuales, tanto carnales. Entonces, esa parte yo creo que es muy interesante porque en esos periodos vemos cómo este tipo de ideas y de intereses comienzan a desarrollar o a desatar toda una serie de diseños, tanto de muebles, ¿no? Y arquitectura, como los Follies, ¿no? Mi favorito es el Pleasure Pavilion, ¿no? Que construyó María Antonieta, donde el único uso realmente era beber leche. Y es impresionante, ¿no? O sea, sin adentrarnos tanto a las cuestiones sociopolíticas, ¿no? De todo ese, porque obviamente hay bastante ahí que no está tan chido, pero regresando al punto, ¿no? Que tiene que ver con la arquitectura, o sea, ¿quién hace eso? ¿Quién desarrolla todo un espacio donde el único placer es beber leche y hasta el punto donde diseñas la taza en la que vas a beber la leche? Bueno, Antonio, excelente. Yo por mi parte, la verdad, súper contento de la charla que hemos tenido. No quisiera extenderla más para que no, digamos, se vuelva una cosa demasiado extensa y por ahí muy aburrida en un punto, porque hay varias preguntas, pero las vamos a dejar para que en todo caso continúen esas preguntas reverberando en lo que queda del seminario. Es un seminario que va a pasar de ser de dos días a seguramente una semana, no porque haya cosas en el medio, sino porque vamos a postergar el día de mañana, el workshop del día de mañana. Ya explicaremos por qué, por una linda razón. Y por mi parte, nada más. Agradecerte nuevamente, Antonio, invitarlos a todos los que se han sumado a que se enteren de qué hacemos en la maestría en investigación proyectual de la Universidad de Buenos Aires, que visiten nuestra página. Agradecerles a los profesores que han hecho esto posible, Melissa Brieva, Federico Menichetti, especialmente a María Laura Álvarez, la coordinadora, que es la que hizo la última pregunta, justamente, y por supuesto a Jorge Sarquís, que es el director de la maestría. Y por mi parte, nada más. No sé, Antonio, si querés comentar alguna cosa más, la verdad la he pasado muy bien. Sí, no, gracias, muchísimas gracias. Se me hizo muy interesante, espero que les haya ayudado, que a los participantes les ayude un poco más sobre este tema y me interesaría bastante ver qué surge de este taller. Y nada, muchísimas gracias. Espero por ahí, no sé, de repente encontrarnos en el camino, si no es por estos cuadritos de pantalla, quizás en un futuro más física. Ojalá, ojalá. En principio, lo que sí le puedo prometer es que vamos a seguir en contacto porque algo vamos a hacer con todo lo que surja de acá, vamos a hacer algún tipo de publicación, no solo con transcribir esta conversación que hemos tenido, sino también con lo que se produzca en el workshop, lo cual también puede ser un incentivo para que los cursantes pongan energía en el trabajo y salga algo muy lindo. Así que, bueno, por ahí nada más. hay una pregunta del Malbec que me estoy tomando, es un Malbec Vintage de Mendoza. Mirá, excelente. Muy bien. Muchísimas gracias, Santiago. El comercial, ¿no? Ahí. Excelente, el auspiciante. Muchas gracias, Antonio, gracias a los asistentes y la seguimos. Gracias a todos. Hasta luego, bye bye. Adiós.